Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a otra nueva clase virtual. En la clase de hoy terminaremos la unidad 7, la unidad de vectores en el espacio, y lo concluiremos dando los puntos 7, producto vectorial, y el 8, producto mixto. Cuando estábamos en la geometría en el plano tan solo veíamos un tipo de producto, que era el producto escalar, pero ahora en 3 dimensiones vamos a ver también el conocido como producto vectorial y el producto mixto. Vamos entonces con el producto vectorial primero. Vamos a ver en primer lugar la definición de producto vectorial. Vamos a ver su interpretación geométrica, que es lo que se obtiene al hacer el producto vectorial de dos vectores. Y después vamos a aprender a calcularlo, es decir, su expresión analítica. Vamos primero con la definición de producto vectorial. Pues bien, dados dos vectores, un vector u y un vector v pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, llamamos producto vectorial de los vectores u y v y lo representamos de la siguiente forma. El producto escalar lo representábamos mediante, como el producto normal, un puntito entre los dos vectores. Este lo vamos a representar con este símbolo de aquí, u multiplicado vectorialmente por v, o también lo podéis ver en muchos sitios con una cruz, la cruz del producto, ¿de acuerdo? Lo podéis ver de ambas formas. Y ese vector, o lo que nos da el resultado, es decir, dados dos vectores, llamamos producto vectorial de los vectores u y v y los representamos por ese símbolo de ahí, a otro vector. Esto es importante porque el producto escalar, os recuerdo que nos daba un escalar, un número, como indica el nombre, pero ahora el producto vectorial nos va a dar, como indica su nombre también, un vector. ¿De acuerdo? ¿Qué se obtiene? Del siguiente modo. Y vamos a ver dos casos. El primer caso se produce cuando u y v son vectores no nulos, distintos de cero, y además son linealmente independientes. Entonces, el vector u multiplicado vectorialmente por v tiene las siguientes características. Vamos a hablar del módulo, de la dirección y del sentido. El módulo se calcula de la siguiente manera. El módulo de u multiplicado vectorialmente por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman u y v. Nos recuerda al producto escalar, ¿verdad? Lo que pasa es que el producto escalar, en vez de hablar del seno de u y v, nos hablaba del coseno de u y de v. Eso en cuanto al módulo, ¿vale? Y considerando si tenemos dos vectores, u y v, el vector, el ángulo entre u y v es siempre el ángulo menor, no el que va por fuera, sino el ángulo, el más pequeño de los dos. Seno que forma u y v, el ángulo que se forma, el ángulo más pequeño que se forma yendo desde u hasta v. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al módulo. En cuanto a la dirección, esto es importante porque u por v, vectorialmente, el producto vectorial de u por v, mejor dicho, es un vector perpendicular
tanto a U como a V. ¿De acuerdo? El módulo es ese y la dirección es perpendicular tanto a U como a V, para que me entendáis si estamos en 3 dimensiones y tengo aquí el vector U y aquí el vector V. Entonces, el vector producto escalar de U por V va a tener esa dirección. Va a ser perpendicular a esos dos vectores, mirándolo en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? El sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo, ahora lo vamos a ver, pero la dirección es algo importante, siempre es perpendicular a ambos vectores. Para explicaros el sentido, voy a hacerlo mediante un dibujo. Vamos a hablar del sentido. Si miráis los apuntes, cuando nos habla del sentido, nos habla del giro de un tornillo. Yo lo voy a hacer o lo voy a intentar hacer mediante un dibujo. El sentido sería el siguiente. Imaginaos que tenemos el vector U y el vector V. Dos vectores que hemos dicho en este caso que son linealmente independientes, por lo tanto tendrán direcciones distintas. Si os acordáis, dos vectores linealmente independientes en V3 lo que forman es un plano. Ya hemos hablado de la dirección de ese vector. Sabemos que la dirección es la dirección perpendicular tanto a U como a V, es decir, nos daría un vector que sale del plano perpendicularmente o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Voy a intentar explicar un poquito cuál es el sentido. Para ello voy a recordar cómo calculábamos el módulo. Decíamos que el módulo de U multiplicado vectorialmente con V era módulo de U por módulo de V por el seno del ángulo que forma U y V. ¿De acuerdo? El ángulo que forma U con V siempre es el menor ángulo, ya que cuando tenemos dos vectores tenemos o un ángulo grande o un ángulo pequeño, pues nos quedamos siempre con el pequeño. Y en orden, es decir, el ángulo que hay entre U y V sería este ángulo de aquí, el que va de U a V. Si lo considerásemos al revés, es decir, si considerásemos el módulo de V multiplicado vectorialmente por U, tendríamos módulo de U por módulo de V por el seno del ángulo que forma V con U. Ese ya no es el ángulo que tenemos dibujado, sino que este de aquí sería este otro ángulo de aquí. Es decir, aquí me estoy refiriendo al verde y aquí me estoy refiriendo al rosa. Pues bien, la dirección ya la conocemos, la dirección es perpendicular y el sentido va a venir dado, en los apuntes pone el avance de un tornillo, pero yo personalmente lo veo mejor con el tapón de una botella. A ver, al final voy a decir lo mismo, pero en el primer caso imaginaos que tenemos el tapón de una botella y que tenemos pues la botella en sí. Mirad, la dirección del ángulo que va de U a V es esta de aquí. Es como si al girar el tapón de la botella lo hiciésemos en este sentido de aquí. Y ahora imaginaos una botella. Si giráis el tapón en esa dirección, aquí yo tengo una, si giro el tapón en esa dirección, lo que estoy haciendo es apretar el botón. Es decir, lo que estoy haciendo es conseguir que el tapón vaya hacia abajo. Pues ese es el sentido en el primer caso. El sentido es hacia abajo. Y en el otro caso, lo mismo. Imaginaos que tuviésemos el tapón de la botella y que tuviésemos pues la botella en sí. Si lo moviésemos ahora en ese sentido que está marcado ahí, en el sentido de V a U, si yo girase el tapón en ese sentido, lo que estoy haciendo es abrir la botella, ¿no? Es decir, el tapón iría hacia arriba. Pues ese sería el sentido del vector. ¿De acuerdo? Entonces el módulo es este de aquí. La dirección siempre es la perpendicular, eso es muy importante.
y el sentido depende, si voy de U a V hacia abajo y si voy de V a U hacia arriba. Eso en cuanto al caso 1. Y ahora el caso 2, en realidad, sería un caso trivial, se dice en matemática, que es que ocurriría si U es igual a 0 o V es igual a vector 0 o los vectores U y V fueran linealmente dependientes. Si ocurre que alguno de los vectores es 0, evidentemente a la hora de calcular el producto vectorial nos va a dar 0. Y si los vectores fueran linealmente dependientes, esos vectores tendrían exactamente la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo que formarían sería 0 grados y el seno de 0 grados es 0, por lo tanto, por eso digo que es el caso trivial, es el caso en el que el producto vectorial valdría 0. Luego el que nos interesa a nosotros es el caso 1, vectores que no sean nulos y que además sean linealmente independientes. Vamos ahora con la interpretación geométrica, porque el módulo del producto vectorial nos sirve también para calcular una serie de áreas. Interpretación geométrica. Y la primera de ellas, primera propiedad, es que el módulo de este vector, del vector producto vectorial de U con V, es igual al área del paralelogramo que tiene por lados a los vectores U y V. Es decir, al calcular el producto vectorial, el módulo, perdón, del producto vectorial, lo que estoy calculando es el área de este paralelogramo de aquí. Suponiendo que los lados son paralelos de verdad, ¿eh? Estoy calculando ese área. Y del mismo modo, si yo lo dividiese por la mitad, estaría calculando, si divido esto por la mitad, lo que tengo es un triángulo, ¿no? Pues estaría calculando el área es igual al área del triángulo determinado por U por U y V. ¿De acuerdo? Se ve directamente del dibujo del paralelogramo, ¿no? Si yo divido esto por la mitad, lo que tengo al final es un triángulo. Por lo tanto, el módulo del vector producto vectorial de U con V es igual al área de ese paralelogramo que tiene por lado los vectores U y V. Y, aquí lo he puesto mal, dividido entre 2, perdón. Lo he dicho, pero luego no lo he puesto. Si lo dividiese entre 2, entonces tendría el área del triángulo determinado por U y por V. ¿De acuerdo? Entonces, módulo del vector, área del paralelogramo. Módulo del vector dividido entre 2, área del triángulo. Y bueno, vamos a ir ahora ya a cómo se calcula el producto vectorial, ¿no? Que eso todavía no lo sabemos. Es decir, sabemos calcular el módulo, ¿no? Módulo de U, módulo de V por el seno del ángulo que forman, pero lo que es el producto vectorial todavía no hemos dicho cómo se calcula. Y ya os anuncio que va a ser con un determinante, 3×3. Sería la expresión analítica del producto vectorial. Vamos con la definición. Dados los vectores igual que antes, los vectores U y V, pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, tales que
respecto de una base ortonormal, que va a ser B igual a I, J y K, tienen coordenadas pues U igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3, ahora lo vamos a ver con números también, ¿eh? Y V igual a V1, V2, V3, y teniendo en cuenta que cuando yo escribo IJK me estoy refiriendo a los vectores de la base canónica. Este sería el 1, 0, 0, este sería el 0, 1, 0 y este sería el 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces el producto vectorial de U y V se calcula haciendo este determinante de aquí. El determinante formado por los vectores de la base canónica y cada una de las coordenadas de los vectores que tenemos. V2 y V3. ¿De acuerdo? Así se calcula un producto vectorial. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos por el ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos los vectores U y V dados por las siguientes coordenadas. Menos 1, 2, 3 y 5, 1, 4. Pues su producto vectorial, U multiplicado vectorialmente por V, vendrá dado por el determinante formado por los vectores de la base canónica, IJK, y los vectores U y V. Ahora vemos que al final del todo ya veremos qué hacemos con estos IJK. Pero bueno, calculamos el determinante. Pues sería, primero multiplicamos la diagonal principal, sería menos 8i. Después hago este por este, que sería más 15j. Y luego hacemos este por este, que sería menos k. O menos 1 por k. Luego vamos con los negativos, sería menos 10k. Luego este por este, 3i, como están los negativos, menos 3i. Y el que nos queda, que sería este de aquí, ¿no? Menos 1 por menos 4 por j, más 4j, como estoy en los negativos, menos 4j. Y ahora operamos la i con la i, la j con la j y la k con la k. Nos quedaría menos 11i más 11j y menos 11k. Hemos dicho que el resultado de multiplicar vectorialmente un vector por otro es otro vector. Si sustituyéramos aquí por los vectores de la base canónica, quedaría menos 11 por 1, 0, 0, más 11 por 0, 1, 0, menos 11 por 0, 0, 1. Y al final, si lo hacéis, lo que os queda es este vector, ¿no? Menos 11, lo voy a hacer del tirón, 11 y menos 11. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad no hace falta que hagáis este paso, simplemente la i se refiere a la primera coordenada, la j se refiere a la segunda coordenada y la k se refiere a la tercera coordenada, ¿de acuerdo? Pero vamos, sale de aquí. Este paso, como digo, os lo podéis saltar y simplemente lo repito. La i se refiere a la primera coordenada, la j a la segunda coordenada y la k a la tercera coordenada. Y así se calcularía el producto vectorial. Como veis, el resultado del producto vectorial es efectivamente otro vector. Si calculásemos el módulo de este vector, entonces nos estaría dando el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Y si calculamos el módulo y lo dividimos entre 2, nos daría el área del triángulo que forman esos dos vectores. Además, esto ya, bueno,
esto ya como comprobación, ¿vale? Esto no lo pedía el ejemplo. El ejemplo simplemente calcular el producto vectorial. Pero bueno, para confirmar un poco las propiedades que decíamos, es cierto que este vector que hemos obtenido es un vector perpendicular a U. Recuerdo que este símbolo significaba ortogonal o perpendicular. Y ese vector que hemos obtenido también es perpendicular a V. Y esto lo podemos comprobar. Y lo podemos comprobar mediante el producto escalar. Os recuerdo que dos vectores son perpendiculares y su producto escalar es igual a 0. Pues podemos comprobarlo. Vamos a comprobar que efectivamente el producto escalar de esos vectores es igual a 0. Estaríamos simplemente comprobando que de verdad estamos obteniendo un vector perpendicular, ¿eh? Por menos 1, 2, 3 y por 5, 1, menos 4. Os recuerdo que el producto escalar era, aquí estoy multiplicando escalarmente, ¿eh? Primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera. Sería menos 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. Y menos 11 por 3, 33. Efectivamente esto da 0, ¿no? Esto es un producto escalar, ¿eh? Y aquí sería menos 55, ¿no? Primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera. Efectivamente, si multiplico escalarmente estos dos vectores, esto es un producto escalar, ¿eh? Efectivamente, me dan 0, por lo tanto, estos dos vectores son perpendiculares. Y por último, una observación sobre el producto vectorial. Y la observación es la siguiente. El producto vectorial es anticonmutativo. Eso quiere decir que U por V no es igual a V por U, sino que es igual a menos V por U. Lo podéis comprobar también. Es decir, si hacéis este determinante de aquí, y J, K, y aquí el vector V primero, y luego el vector U abajo, por las propiedades de los determinantes, si intercambiábamos dos filas, el determinante nos daba cambiado de signo. Este determinante os va a dar este resultado, que es el vector 11, menos 11, 11. Es decir, cuidado porque el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo por las propiedades de los determinantes. Al intercambiar una fila se cambia el signo. Y ya para terminar con el tema y para terminar con todos los tipos de productos entre vectores, tenemos el punto 8, que es el producto mixto. Mixto porque va a mezclar los otros dos productos anteriores, producto escalar y producto vectorial. Y el producto mixto esta vez va a ser de 3 vectores. Pues dados 3 vectores, U, V, W, pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, se llama producto mixto. De U, V y W al número real, es decir, el producto mixto ya no nos da un vector, sino que nos da un escalar, un número real. El único de los 3 productos que nos da un vector, si os fijáis, es el producto vectorial, tal y como su propio nombre indica. Que resulta de multiplicar escalarmente, por eso nos da un número, el vector U por el producto vectorial de V y W. U por el producto vectorial de V por W, es decir, el producto mixto se denota así, con los 3 vectores entre corchetes, y es el resultado de multiplicar
escalarmente el producto vectorial de los vectores v y w. Esto es un producto escalar y esto es un producto vectorial. ¿De acuerdo? Nos mezcla los dos tipos de producto. De ahí producto mixto. Vamos a hacer como con el producto vectorial y os voy a decir la interpretación geométrica. Esta vez la interpretación geométrica, en vez de ser áreas de figuras planas, van a ser volúmenes de figuras ya en 3 dimensiones. Así que mejor que no os las dibuje. Como os decía, vamos por la interpretación geométrica. Esto nos servirá para ciertos ejercicios. Y la interpretación geométrica es la siguiente. El valor absoluto del producto mixto de 3 vectores, es decir, el valor absoluto del producto mixto de estos 3 vectores, es igual al volumen del paralelepípedo que tiene por aristas a los vectores u, v y w. Ahí tenéis a mi perro sacudiéndose. He dicho que no lo voy a dibujar, pero bueno, me voy a aventurar. A lo que se refiere es al volumen de una figura más o menos así. ¿De acuerdo? Donde, bueno, cada una de las aristas pues es un vector. Este podría ser el vector u, este podría ser el vector v y este podría ser el vector w. A eso se refiere, al volumen de esta figura de aquí. ¿De acuerdo? Y la segunda interpretación geométrica, esta sí que no la voy a dibujar, es que si consideramos la sexta parte de este valor absoluto, eso es igual al volumen del tetraedro determinado por esos vectores. ¿De acuerdo? Todo el mundo tiene en mente un tetraedro, ¿no? Como una pirámide, digamos, entre comillas. Y bueno, una vez que hemos hecho la interpretación geométrica, vamos a ver ahora cómo se calcula el producto mixto. ¿Cuál es su expresión analítica? Pues vamos a por ella. Expresión analítica del producto mixto. Y con esto terminamos. Terminamos tema incluso. Y ya tenemos la base para poder empezar con la geometría en 3 dimensiones. Vamos por la definición. Pues igual que antes, dados 3 vectores, u, v y w, vectores del espacio, tales que respecto de una base ortonormal, base ortonormal, que va a ser como antes la canónica, con mis vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y JK, para resumir un poco. Tienen coordenadas pues vamos a suponer que U tiene coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3
que V tiene coordenadas V1, V2, V3 y que W tiene coordenadas W1, W2 y W3. Entonces, el producto mixto de los tres vectores se calcula de la siguiente forma. Se calcula mediante el determinante que forman los tres vectores. Ahora, si tengo tres vectores, puedo formar un determinante 3 por 3. Esto es un 2. ¿De acuerdo? Pues así se calcula el producto mixto, también con un determinante 3 por 3. Vamos a hacer un ejemplo y concluimos. Un ejemplo, bueno, muy fácil, al final es calcular un determinante, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Imaginaos que tenemos los vectores, por ejemplo, 2, 3, menos 1, menos 1, 2, 3 y 5, 1, menos 4. Pues calcular el producto mixto de estos vectores sería simplemente calcular el determinante formado por sus coordenadas. 2, 3, menos 1, menos 1, 2, 3, 5, 1, menos 4. Pues vamos allá. Sería, si multiplicamos esta primera diagonal, sería menos 16. Si multiplicamos ahora esta por esta, sería 45. Estos son los positivos. Y esta por esta, al final menos por menos más 1. Ahora vienen los negativos. Sería esta de aquí, pero como es menos 10, sería más 10. Luego esta por esta, menos 6. Y por último esta, ¿no? Quedaría más 12, como es negativo, menos 12. Y si hacéis todo este cálculo, os va a dar 22. Como veis, el producto mixto, en este caso sí que nos da un número. Producto escalar nos da un número, producto vectorial nos da un vector y producto mixto nos da también un número. Además, si hacemos el valor absoluto, en este caso nos ha salido positivo, no haría falta. Esto es el área del paralelepípedo formado por los tres vectores. Y si lo dividimos entre 6, es el área del tetraedro formado por los tres vectores. En cuanto a los ejercicios que hay en la ficha, son a partir del 30, 31, 32, 33, 34. No creo que tengáis problemas con ninguno, el único que veo así un poco distinto es el 31, así que os voy a hacer ese. En el 31 dice, en cada uno de los siguientes apartados, calcular el valor de m para que el producto vectorial sea un vector con la misma dirección que la del eje o z. Es decir, queremos que al final el resultado que nos salga tenga esta dirección, la dirección del vector 0,01. Pues vamos con el primer apartado. Vamos a calcular el producto vectorial de v por w. Y luego vamos a ver qué tiene que ocurrir para que ese vector resultante tenga la dirección del vector 0,01. Pues calculamos el producto vectorial colocando las coordenadas de cada vector. Calculamos ese determinante. Este sería 0. Aquí nos quedaría m por j. Y aquí nos quedaría m por k. Y en la parte negativa sería menos 2k menos m cuadrado i y 0, ¿no? Por lo tanto, el vector resultante, os recuerdo, la i me indica la primera coordenada, luego la primera coordenada sería menos m al cuadrado. La j me indica la segunda coordenada, m, y la k me indica la tercera coordenada, es decir, m menos 2. Para que ese vector tenga la misma dirección que el vector 0, 0, 1, lo que tendría que ocurrir es que las dos primeras coordenadas fueran 0, ¿no? Deberían ser primera y segunda coordenada igual a 0
y la tercera distinta de 0, ¿no? Pues si no tendríamos el vector 0, 0, 0. Por lo tanto, para que eso ocurra, debería de ser m igual a 0. Para que ocurra eso, que las dos primeras sean 0 y la tercera no, pues con m igual a 0 nos vale. Vamos con el segundo apartado. En el segundo apartado el procedimiento es el mismo, calculamos el producto vectorial de v por w y luego vemos qué tiene que ocurrir para que el vector resultante tenga la misma dirección que el 0, 0, 1. Pues vamos, IJK y luego cada uno de los vectores. Cuando tiene 0 se agradece porque sabéis que al hacer los productos pues se van a ir muchas cosas. Por ejemplo, la primera diagonal se va, esta también, y aquí nos queda m por k de la primera tanda de productos positivos. Y de la segunda nos quedaría menos 2k, 0 y 0. Por lo tanto, no hay ni i ni j. Luego las dos primeras coordenadas ya son 0, que además es lo que yo quería. Y la tercera coordenada es m menos 2. La primera condición ya la cumple, las dos primeras coordenadas son 0. Y la segunda condición es que la tercera no sea 0. Luego, para que sea perpendicular, no, para que tenga la misma dirección que OZ, debe ocurrir que m sea distinto de 2, porque entonces tendríamos que la tercera coordenada sería 0. Y ya os digo, con el resto de ejercicios no creo que tengáis problemas. En cualquier caso, podéis preguntarnos tanto a Paco como a mí cualquier tipo de duda que pueda surgir. Pues hasta aquí la clase de hoy y hasta aquí la unidad 7 de vectores en el espacio. Un saludo y que sigáis trabajando.